Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Pues a partir del mes pasado hemos estado hablando sobre todo de política, hemos dedicado las últimas emisiones a lo político electoral principalmente, y hoy vamos a tener el gusto, el honor de conversar un buen rato con Álvaro Ramos, quien es precandidato del Partido de Liberación Nacional, que ya me acompaña acá, y le quisiera agradecer de una vez que nos haya regalado unos minutos de su apretada agenda, que estoy seguro que conforme se acerca ya el día de los balazos, como se dice popularmente, debe estar más tocada esa agenda, pero de verdad muchas gracias por permitirnos hablar unos minutos con usted. Muchas gracias, don Rodolfo, a usted y a los que nos ven hoy por sacar un ratito de su tiempo también. Creo que las agendas de todos son cada vez más ocupadas en este mundo que estamos, pero al final es importante tener conversaciones, ojalá siempre cara a cara. Don Álvaro, vamos a hablar de su vida. ¿Y por qué de su vida? Entre otras cosas, porque yo siento que al elector a veces le interesa más conocer algunos aspectos de la vida de los aspirantes, inclusive al mismo nivel que las ideas. También vamos a hablar de ideas, también vamos a hablar del proceso en Liberación Nacional, pero vamos a hablar unos cuantos minutos de su vida. Y quería decirle a nuestro compañero Cristian Cubillo que nos muestre a partir de este momento imágenes que me gustaría que comentáramos. Estas imágenes son de un 7 días, ahí usted las puede ver. Estas imágenes deben tener, ¿qué? Sus 20 años, más. 23. Cuéntenos, ¿qué es eso? ¿Qué estamos viendo? Ese es el día que obtuve mi nota de admisión perfecta para la Universidad de Costa Rica. Entré con 800 puntos de 800 posibles. Y bueno, fue una gran alegría porque significaba que iba a poder entrar a la carrera que yo quería, que era economía, sin ningún problema. Sus papás. Muy orgulloso, muy orgullosos ese día. Muy lindo fue, muy conmovedor. Eso es de un 7 días. Esas son imágenes de sus primeros años en las aulas, más bien. Así es, eso es cuando yo estoy en la escuela Centeno Güell y recién habían descubierto que no solo había podido aprender a hablar, sino también que había aprendido a leer. Y esa situación llamaba mucho la atención. Y ustedes acá en este canal tuvieron la gentileza de grabarme como un modelo inspiracional. Hace mucho, conversando con su papá, hace unos 10 años, tampoco hace mucho, hace unos 10 años, él me contó la historia. De hecho, me la contó porque yo acababa de ser padre por segunda vez. Entonces yo le estaba contando que fue hace unos 12 años. Y entonces yo le estuve contando de que volví a ser papá. Entonces él me contó su fase de papá también, ¿verdad? Y cuando me habló de usted, me comentó que desde pequeñito su papá llegaba y le decía su nombre, pero que usted, como estaba de espaldas, no lo detectaba. Entonces que eso fue una señal de alarma en ese momento. Absolutamente, lo que relatan mis padres, y así es como siempre ha sido la historia, es que las primeras señales de que yo probablemente tenía algún problema sensorial o auditivo, era difícil saberlo en ese momento, era porque mi padre siempre ha tenido una voz fuerte y él llegaba a la casa y si yo estaba de espaldas de él empezaba a hablarme: Álvaro, ya llegué, estoy aquí, y yo no reaccionaba. Y que apenas él entraba en mi campo de visión, yo inmediatamente saltaba, me alegraba, había una reacción. Entonces a mis padres les pareció muy extraño que auditivamente mi reacción era nula y que visualmente reaccionaba muy normal, digamos, muy como esperar que un niño reaccione a ver a su padre. Y entonces ellos dijeron: hay algún desfase aquí que no estamos entendiendo. Y ahí fue donde empezaron a consultar a pediatra, hasta que dieron con que yo efectivamente tenía sordera profunda. Y de hecho hoy en día esa dinámica sería muy diferente.
porque muchísimos años después la caja instauró un programa de tamizaje auditivo que sin necesidad de hacer todo un proceso audiométrico, te ponen un aparatito en el oído y mide si hay deficiencia auditiva según las señales del cerebro, si el cerebro está reaccionando al sonido. Recuerdo aún, ya yo era adulto y todo, y me contaron de este tamizaje y le pregunté al doctor por qué no me lo hace a mí, a ver si cuando yo era bebé me lo hubieran detectado. Y de verdad es como mágico. Me pusieron el aparatito, me quité el audífono, obviamente, me pusieron el aparatito, inmediatamente salió alerta roja en todo el espectro auditivo mío. Si yo hubiera sido un bebé, me lo hubieran detectado inmediatamente con el tamizaje auditivo. Ahora bien, como usted usa audífono, quiere decir que no es totalmente sordo. O sea, usted percibe hay algunos sonidos, ¿es así? Sí, pero mi percepción es muy baja. Por ejemplo, la inmensa mayoría de adultos mayores que pierde algo de audición, pierde o leve o media. Mi caso es profundo, leve, medio, severo, profundo. Lo que le sigue a profundo es pérdida total, no oír nada. Entonces yo estoy solo una grada viva de la pérdida total. Sin embargo, mis audífonos son muy potentes y entonces logro rescatar mucho de la profundidad de mi pérdida. Sin embargo, siempre tengo la limitación de que, y como se le explico a la gente, yo funciono muy parecido al autocorrector de un celular, que aunque vos escribas mal, el celular adivina qué estás escribiendo y pone en teoría la palabra correcta, aunque como cualquier cantidad de memes y chistes te lo dirían, a cada rato se confunde el celular que era lo que querías escribir. Oír para mí es un proceso muy parecido. Yo capto poco, pero voy intuyendo o adivinando o analizando por contexto, por lo que logré captar, qué podría ser lo que realmente me estabas diciendo. Claro, ocasionalmente me confundo, sobre todo en contextos muy ruidosos o en contextos en que es una llamada telefónica y no te puedo ver la cara. Yo dependo mucho desde el proceso mío en la escuela Centeno Güell de leer los labios. Usted aprendió desde niño a leer labios. Sí, es una de las principales técnicas que le enseñan a uno siendo niño. ¿Con el teléfono sí se percibe con los audífonos? Sí, bueno, si tengo que usar el teléfono y evito usarlo, por lo menos auditivamente, afortunadamente los teléfonos hoy y los audífonos hoy tienen comunicación Bluetooth. Ah, ok. Entonces todo va directo por Bluetooth. Ah, ok. Entonces hay una fidelidad bastante alta del sonido. Y sin embargo, siempre enfrento el reto de no poder recurrir a la complementariedad de leer los labios. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de cuando usted estudió en Estados Unidos y también trabajó en Suiza, pero me imagino que aprender inglés, leer los labios en inglés es todo un reto, porque aquí todo el mundo, usted los veía hablando español, practicaba todos los días, pero cuando se enfrenta con otra lengua y la forma en cómo cada lengua tiene su fonética y su forma de colocarse y todo debe ser, digamos, un reto completo. Así es, de hecho, la forma en que yo aprendo el inglés en realidad viene de la parte lectoescrita. Yo leo y escribo inglés mucho mejor de lo que me comunico verbalmente en inglés, precisamente por lo que usted apunta. De hecho, el reto es doble. No solo no estoy inmerso en el inglés como he estado inmerso en el español, y aún más específicamente el español costarricense. Usted me lleva a mí a otro país y aún si hablan español... España debe ser un... España, por ejemplo, si tengo que acostumbrarme 1 o 2 días a oír las cadencias españolas, la entonación española, incluso el vocabulario español es ligeramente diferente. Ellos conjugan los verbos un poco diferentes, entonces hay como que adaptarse rápidamente, como le decía, como un proceso autocorrector, como tener el autocorrector puesto en tico y decir, no, ahora lo tengo que poner en, no sé, español madrileño, pero entonces ya no es exactamente igual el autocorrector. Y en inglés, y sobre todo en el entorno que estuve, que era un entorno muy enriquecido de la Universidad de Berkeley en California, pues mis compañeros, yo tenía
chinos, coreanos, alemanes, estadounidenses, tenía de todo el mundo. Y entonces no es solo el reto de que me estaba moviendo en un entorno en inglés, sino además que los acentos y la forma en que cada uno pronunciaba tenía diferencias bastante significativas. Entonces fue un reto, pero fue una experiencia lindísima estudiar allá. ¿Qué tan común es esa imposibilidad, digamos, en la población de Costa Rica o en el mundo, esa sordera profunda? A ver, esa es una muy buena pregunta. La última vez que adquirí audífonos fue bastante más difícil comprarlos que otras veces. Y yo le pregunté al doctor que nos ha asesorado por muchos años por qué se ha complicado comprarlos. Y me dice, vea, es que pasó algo muy curioso. En general, la mayoría de niños sordos profundos ahora son implantados con implante coclear. Entonces, estamos desapareciendo los sordos de audífono, a muchos los están implantando. Entonces, primera diferencia hoy. Segunda diferencia importante hoy, muchas de las enfermedades que provocaban sordera o eventos traumáticos en el parto que provocaban sordera, hoy en día son médicamente mucho más prevenibles. Entonces, qué sé yo, tenemos vacunas contra la rubéola, vacunas contra el sarampión, una serie de enfermedades que antes podían provocar, vacunas contra la meningitis. Entonces, un montón de enfermedades que antes provocaban sorderas en los bebés desaparecieron también o están muy disminuidas. Entonces, la presencia de vacunas muy generalizada disminuyó la cantidad de niños sordos y así sucesivamente. Para no hacer muy larga la historia, la prevalencia de la sordera como la mía y de una experiencia de vida como la mía, que siendo sordo vivo con audífonos, ha disminuido mucho. ¿Y eso tiene posibilidad de operarse usted? Lo he contemplado varias veces con el oído izquierdo, porque en el derecho tengo un poquito más de audición. El izquierdo es casi pérdida total. Entonces, si me operase en el izquierdo, podría tener algún grado de recuperación. ¿Y cuál es, digamos, la duda Ninguna duda real en el sentido médico. Digamos, no es una intervención que revista mayor complejidad. Lo que pasa, y este es un punto fino, el proceso del implante coclear no es solo me quité el audífono y me puse un aparato. Hay que empezar terapia de nuevo. Y hay un proceso de terapia durante un tiempo. Y bueno, por las múltiples ocupaciones que he tenido durante los años... Lo que se ocupa es tiempo. Lo que necesito es tiempo y es algo que realmente no he tenido tanto, digamos, en estas etapas de mi vida. Quizá pude haber tomado la decisión hace como un año o dos, que tenía un poquito más de tiempo, pero también mis niñas estaban pequeñas, quería disfrutarlas mucho, no quería... Todavía están pequeñas, pero digamos, estábamos en una etapa especialmente crítica con las dos niñas, bueno, una menor con apenas 2 añitos. Entonces, bueno, yo quería disfrutar mucho el proceso con ella y la verdad no quise sacar el tiempo para operarme, pero nunca lo he descartado. Usted nació en San José. Así es. Y de niño, yo siempre le pregunto a mis invitados, independientemente del área en que se desempeñen, ¿qué querían ser de niños? Porque normalmente uno chiquillo quiere ser bombero, quiere ser... bueno, yo sí quería ser periodista, la verdad, de niño, pero yo no me imagino, digamos, un niño... Bueno, no sé en el caso suyo, pero hay profesiones que yo creo que las personas las van conociendo conforme van creciendo. Y conozco mucha gente que es exitosa profesionalmente, pero cuando entró a la U no sabía qué estudiar. De niño, ¿qué era su plan? Me parece que de niño me imaginaba más como arquitecto o quizá ingeniero civil. Como que quería hacer grandes proyectos de ingeniería, era como mi imaginación, como construir puentes o carreteras, me hacía ilusión ese tipo de cosas. Después, quizá como andaban pensando más en términos de arquitectura que de ingeniería, terminé descubriendo que no me gusta tanto dibujar, ni tengo facilidad para dibujar. Y tal vez en una apreciación, no sé si más correcta o más errada, decidí que dado que no era un buen dibujante o no había desarrollado un buen talento para dibujar, pues mejor no era arquitecto. Pero hasta el día de hoy no sé si fue una buena decisión, pero bueno, descarté arquitectura.
y me empezó a llamar mucho la atención, sobre todo a partir de 1997, la computación, porque leí un libro muy simpático que hablaba sobre inteligencia artificial. En el 97. En el 97, y me llamó mucho la atención la idea. Y entonces dije, yo quiero empezar a aprender más de esto. Y después ahí fue donde entré a la UNED de 15 años y empecé a estudiar informática. Y ese fue un proceso muy bonito, porque me fui formando, llevé incluso las generales en la UNED, aprendí a programar, aprendí a diseñar los programas de computación, aprendí un poco de contabilidad, estadística. Entonces empecé a avanzar mucho en ese proceso, pero irónicamente, donde me fui haciendo algo muy parecido a un ingeniero informático, empecé a enamorarme de la economía. Sentí que la economía me llamaba. Y eso fue lo que finalmente decidí estudiar, ya entrando a la Universidad de Costa Rica, y después el doctorado. Economía. Y luego se va a Berkeley. ¿En qué año? En el 2006 me fui a Berkeley. 2006, ahí que 4 años más o menos es. Sí, a ver, yo entro a la Universidad de Costa Rica, el video que ustedes mostraron, en el 2002. Termino en el 2005, bueno, diciembre del 2005, y en julio del 2006 me fui a California. Y el doctorado en teoría eran 5 años, yo lo hice en 4 y medio, entonces volví a finales del 2010 a Costa Rica. ¿Ya tenía familia? ¿Ya estaba casado? No. No, señor, no, pero ya tenía novia, la que ahora es mi esposa. ¿La conoció en Berkeley o la conoció en Costa Rica? Aquí, ¿Antes de irse? Antes de irme. Pero no empezamos a ser novios hasta que yo ya había avanzado en mi tercer año. Sí, porque irse sabiendo que va a estar 5 o 4 años y medio allá. Luego se va, bueno, estuvo en Hacienda, lo recuerdo, usted estuvo de viceministro, también estuvo muy activo como profesor. ¿Ya no da clases en la Universidad de Costa Rica? No, no volví a dar clases en la Universidad de Costa Rica. Sí tengo un vínculo con una universidad privada, soy el rector de la Universidad Braulio Carrillo, pero no estoy dando clases propiamente en la Universidad de Costa Rica. ¿Estuvo en la SUPEN? Así fue, 5 años. ¿Y estuvo en Suiza? Estuve en Suiza, en la Organización Internacional del Trabajo. 1 año y un poquito. Sí. ¿En qué parte de Suiza? Ginebra. Entonces, ya ahí sí estaba con la familia y con todas las chiquitas. Sí. ¿Las chiquitas nacieron allá o nacieron acá? No, nacieron acá. Nos llevamos a la pequeña de, pues estaba bien pequeñita, de 8 meses. Cumplió el año en París. No Sí, ahí tenemos una foto de ella, en la Torre Eiffel, cumpliendo 1 añito. Yo lo conozco muy bien a su papá. Le mandamos un saludo a su papá, lo estimo mucho, siempre nos ha ayudado mucho en su expertise. Usted es muy unido a su papá, me consta. Yo me imagino que separarse de su papá o de su familia, me parece que ustedes son gente de familia, tantos años a Berkeley y también a Suiza, debe tener, digamos, es un sacrificio importante. Sí, bueno, en el caso de Suiza me había ido con mi familia, mi esposa, mis hijas, entonces digamos íbamos unidos nosotros, pero sí, por ejemplo, sobre todo la mayor, que no estaba ya tan pequeña, tenía 4 añitos, sí resintió mucho estar lejos de los abuelos, claro. no solo mis padres, sino también por el lado de mi esposa, y además ellas son muy pegadas al hermano de mi esposa, y bueno, o sea, toda la familia entendida, la nuclear más la extendida, sí ha sido siempre muy unida, entonces efectivamente tenía un componente de sacrificio irse a esos lugares, y por qué no, debo reconocer que era un factor en la decisión de volver, de sentir que las niñas extrañaban, bueno, más la mayor, porque la pequeña estaba muy bebé, que la niña mayor extrañaba mucho Costa Rica. Para mí eso sí pesaba, digamos, no estoy diciendo que era el corazón de la decisión. ¿Cuál fue el corazón de la decisión? La ilusión de venir a ayudar en la caja. Era un verdadero anhelo mío. Don Rodolfo, tal vez es a veces complicado, pero yo no tengo muchos anhelos profundos de decir, deseo mucho tener tal cosa o deseo mucho hacer tal cosa, pero por esas cosas de cómo el corazón agarra una disposición, siempre quise estar en la caja, siempre. Desde que era muchacho, prácticamente desde ese video que usted ve ahí, ya venía como con el gusanito en la cabeza
de que la caja era un lugar muy importante en el que contribuir a Costa Rica. Tal vez ahí no lo tenía tan claro, pero se me fue haciendo más claro. ¿Lo consultó con su familia, venirse de Suiza? Y me imagino que el gran salario que tenía, la ciudad donde vivía, la educación que iban a tener sus hijas. Yo amo, y usted ama Costa Rica, pero digamos, Suiza es un buen lugar para vivir y para criar hijos, ¿verdad? Sí. Valoró, me imagino, y lo conversó con su familia, esta decisión, venirse para acá. Sí, en realidad es gracioso porque, y esto debe sonar un poco inusual, siempre previmos estar allá una temporada. Si pensamos que iba a ser más tiempo, no sé, 5 años, 6 años tal vez, pero siempre previmos estar allá una temporada. La idea sí era volver a Costa Rica eventualmente y específicamente mi plan profesional era contemplar cómo me venía la caja. Yo siempre quise eso. Yo estaba diciendo, voy a hacer trayectoria en Suiza para, y sobre todo lo estaba pensando en términos de la gerencia general de la caja, para que cuando se abra la gerencia de la general de la caja, concursar. Y si no sale esta vez, concursar la siguiente. Porque mi idea era volver a la gerencia general de la caja. Fue un accidente muy curioso, no se quiere llamarlo político, histórico. ¿Quién se lo comunica? ¿Quién le hace la invitación? ¿Quién me hace la invitación de volver? Doña Pilar Cisneros. Lo llamó A Suiza. A Suiza. Señor. Hablaron largo y tendido. No sé si largo y tendido, nunca soy de hablar mucho por teléfono, pero sí ella me dijo, Álvaro, ¿cómo hacemos para que volvás a Costa Rica a ayudarnos si don Rodrigo queda presidente? Yo le dije, doña Pilar, vea, muy sencillo, yo no tengo mucho interés en volver a ser ministro de Hacienda. De una vez me anticipé porque... ¿Usted pensaba que era eso el ofrecimiento? Sí. ¿O fue ese el ofrecimiento? No. No, o sea, ella me dijo, ella me lo dijo abierto. Abierto. ¿Cómo hacemos para que volvás? Ese fue el comentario de ella. Yo quiero que volvás a ayudarnos. ¿Cómo hacemos para que volvás? Yo le dije, doña Pilar, yo no tengo mucho interés ni en el Ministerio de Hacienda ni en el Banco Central, porque yo sé que ustedes creen que los economistas siempre queremos esos 2 puestos. Y yo le dije, no, lo que quiero es la caja. Ah, qué cosa tan rara, ¿vos querés la caja? Yo sí, yo quiero la caja. Yo sé que puedo ayudar mucho en la caja, entonces ese es mi objetivo. Si ustedes me ofrecen la caja, yo sí consideraré seriamente volver. Estuvo poco tiempo en la caja, muy poco tiempo. No tiene idea de lo que me dolió estar poco tiempo. Cuéntenos, ¿qué fue lo que le dolió? O sea, ¿cómo fue esa sensación, estar tan poco tiempo y cómo se da la salida? Porque, digamos, para alguien que tenía esa idea de la caja, estar tan poco tiempo, tiene que haber sido un proceso duro. Claro, y habernos venido a Suiza, todo lo que usted acaba de relatar, la niña ya estaba en la escuela ya, la pequeña ya la habían aceptado en una guardería, con lo que cuesta ya, estás en una lista de espera y te dicen, espérese hasta tal mes que la dejamos entrar. Bueno, es todo muy complicado allá, o sea, es un país lindísimo y súper ordenado y súper metódico, pero en ese mismo orden, entonces todo lleva un proceso. Entonces ya estábamos muy encabilados en ese proceso y bueno, tuvimos que sacrificarlo por venir a la caja. Pero bueno, ya eso fue una decisión que se tomó en la caja. A ver, el primer mes es de acomodo y por una razón muy simple. El presidente ejecutivo entra de un solo, pero el resto de la junta directiva se renueva después, un mes después. Ajá. Entonces hay un mes que estás con la junta directiva anterior. Entonces hay un acomodo ahí medio complicado. Luego, cuando ya estaba terminando ese primer mes, ciberataque. Sí, oiga, sí estuvo complicado eso. Sí, y ese ciberataque me dio mucha cólera porque yo incluso me había acercado a las autoridades de informática de la caja y les dije, no quiero que nos ocurra un ciberataque. ¿A usted lo presentía o estaba dentro del escenario posible muy latente para usted? Sí, porque recuerde que ya había ocurrido un ciberataque en Hacienda. Sí, primero ocurrió uno en Hacienda. Así es. Cuando yo entro, lo primero que le digo es a los de TI vengan y conversé con ellos. Les dije, ¿qué tenemos que hacer para que no haya uno en la caja? Y ellos me dijeron, despreocúpese. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Entonces, sí me dio mucha cólera que no salió bien. Pero bueno, y entonces ya se ocurrió entonces a arreglarlo. Afortunadamente lo pudimos arreglar.
volvimos a levantar los sistemas en menos de 2 meses, con la ayuda de algunos profesionales extraordinarios, como doña Idania, hizo un trabajo magnífico y lo levantamos. Y además recibimos ayuda, por ejemplo, del gobierno de España, al que le tenemos gratitud eterna en ese sentido. Y bueno, salimos del ciberataque. En medio del ciberataque, cuando ya estábamos saliendo, don Rodrigo Chávez, el presidente, me empieza a hablar, mira, este enredo de la deuda que tiene el Ministerio de Hacienda con la caja, cómo lo entramos. Y yo, vea, yo le puedo traer un plan. Y él me dice, bueno, trae vos un plan, que Nogui traiga un plan, Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, que aún lo es hasta ahora. Les doy 21 días para traerlo. Entonces corrimos. Entre los dos, trabajarlo en conjunto. En teoría era entre los dos. Ajá. A los 21 días yo lo tenía. Y se lo presenté a los vicepresidentes y a don Nogui. Y don Nogui dijo que le parecía todo muy bien. Yo supuse que a la hora de ir al don del presidente le iba a llevar algún complemento. Cuando se lo presentamos a don Rodrigo, don Nogui no presentó nada, ni dijo nada, ni opinó nada. Y entonces a mí una de las cosas que sí siempre me causó mucha extrañeza es cómo, si el presidente con ese estilo gerencial esperaba planes, resultados, ideas, y yo le llevé todas las ideas, terminé yo destituido. Y el ministro Acosta, que no llevó absolutamente nada, ahí está todavía, 3 años después. ¿Usted se lo dijo así al presidente? Y no, porque me despidió a mí y ya después yo Pero ya quiero decir, no tuvo chance de decirle eso que me está diciendo, que nos está diciendo a todos. Yo le llevé el plan, hice lo que usted pidió. No, porque no me despidió por el plan, o por lo menos oficialmente no me despidió por eso. Él me destituye, o para ser más preciso, el Consejo de Gobierno me destituye porque, de acuerdo con el presidente, yo había pagado un aumento salarial de manera ilegal. Por supuesto, el aumento salarial era totalmente legal, correspondía a un decreto que él mismo, el presidente Chávez, había firmado, siendo ministro de Hacienda. Y de ahí le tuve que explicar, señor, yo estoy honrando su firma. Usted fue el que firmó este decreto, hay que pagarlo. ¿Cómo no lo vamos a pagar? Le dije, si quiere no vuelva a firmar ningún decreto de aumento salarial, pero este hay que pagarlo, porque usted lo firmó y ya está vigente. ¿Ves? Me destituyó por eso. En realidad, si usted se fija, los que aprobamos pagar el aumento ni siquiera fui yo, fue la Junta Directiva de la Caja. Y él trató de frenar el pago. Donde no se pudo, procedió a destituir a toda la Junta Directiva. No lo dijo así, dijo que la suspendía, pero de facto iba a ser una suspensión indefinida hasta que la Sala Constitucional le dijo, usted no puede hacer eso, reintegre a los directivos. En ese momento tuvo que ser desalentador para usted todo lo que tenía pensado, la destitución. En ese momento me imagino que es momentos de confusión o de... Absolutamente. Fue un trago muy amargo para mí, sobre todo porque tal vez, como soy respetuoso de la autoridad, del conocimiento de alguien como el presidente, que era un profesional, que había tenido una carrera, en buena teoría, muy destacada en el Banco Mundial, había llegado a puestos muy altos en el Banco Mundial. Entonces, obviamente, la primera reacción es, me habré equivocado en algo. ¿Qué leí mal de este entorno? Si yo creía que lo estaba haciendo todo bien y correctamente. Y uno dice, bueno, tal vez él maneja una información que yo no tengo y me he equivocado yo. Pero con el pasar de estos años, todo el tiempo me ha dado la razón. Cuando él decía que la caja estaba quebrada, no estaba quebrada. Y así lo confirmaron la OIT, la Contraloría, la Auditoría, incluso la última presidenta ejecutiva la pusieron bajo juramento en el Congreso y tuvo que decir que la caja no estaba quebrada. Entonces, una y otra vez el tiempo me ha dado la razón. Y por eso ahí es donde yo vengo donde usted y vengo donde el público que nos está viendo hoy y les puedo decir, hey, yo hice las cosas correctamente. El presidente fue el que actuó mal, me destituyó sin causa justa. La política es y yo con el tiempo lo he visto, la política es un campo duro, agresivo, violento. Y me atrevería a decir
que la historia ha demostrado que es hasta traicionero el campo de la política. ¿Por qué ahora quiere ser presidente? Tomando en cuenta todo lo que implica. Y le añado esto a la pregunta. Cuando un político o una persona aspira a un cargo de presidencia y se convierte en precandidato o eventualmente en candidato, aunque no pareciera, la familia va detrás de él y los eventuales ataques lo hacen, tal vez al aspirante no lo afecta tanto, pero tal vez a su familia, a su esposa, a sus hijas, a sus papás. Todo eso tiene que lastimar también a la familia de las personas que quieren aspirar a la presidencia. ¿Eso se valoró antes de tomar esta decisión que nos tienen en esta conversación? Por supuesto, fue algo que pesó mucho en titubear en tomar la decisión. Una vez que la decisión está tomada, estamos al 100% con la decisión, pero la decisión fue muy pensada en ese sentido, precisamente. No afectar tanto a la familia o considerar Correcto. la opinión de la familia. Entonces, en efecto, una de las mecánicas ha sido proteger mucho a la familia. Y así lo estaba haciendo hasta el día de hoy. ¿Alguien de su familia dijo, no te metas? Obviamente, todos me dijeron, valórenlo con mucho cuidado, pero también todos sabían de una u otra manera que si yo lo hacía, era con la firme convicción que es un servicio al país. No es para nada personal, simplemente porque creo que el país está en un proceso de erosión democrática muy similar al que ha ocurrido en el resto del continente e incluso en el mundo, y que algunos tenemos que decir, no vamos por ahí, vamos por el camino de la excepcionalidad costarricense que siempre hemos vivido. Usted ha mencionado varias veces a mi padre hoy. Él siempre dice, yo crecí en una Costa Rica que era la única democracia cuando el resto de Centroamérica era en dictadura, sin excepción, y éramos nosotros la excepción. Y yo digo, si el resto del mundo está en erosión democrática, yo no veo por qué nosotros también podemos seguir llamando a ese ADN excepcional de Costa Rica, ese ADN que por cierto de alguna manera lo instauró Liberación Nacional al eliminar el ejército, al crear el Tribunal Supremo de Elecciones, al crear ese ensamblaje o andamiaje que nos ha permitido ser una democracia excepcional, incluso cuando el resto del mundo va y viene en ese movimiento pendular, a veces más democrático, a veces menos democrático. Yo sí estoy convencido que Costa Rica, algo en cómo se formó esa gente que vino, ese habitante autóctono, ese valle montañés en el que nos hemos criado todos, algo, el agua que bebemos, no sé qué es, algo tenemos, que tenemos una vocación democrática muy profunda. Y yo sí sentí que al menos los que tengamos ese sentido histórico del valor de la democracia costarricense, estamos llamados a defenderla. Ya vamos a hablar de propuestas puntuales para enfrentar los problemas del país, pero déjeme hablar un momento de Liberación Nacional. Cuando se anuncia la suspensión de don Gilbert Jiménez, usted publicó en sus redes que no estaba de acuerdo con la suspensión. Correcto. Y que me pareció que abogaba porque más bien se diera marcha atrás en la suspensión. Lo cierto es que ese puede ser su pensamiento, pero lo cierto es que la decisión de suspenderlo en alguna medida o en mucha medida lo beneficia a usted. Sí, pero es un beneficio que va en contra de para qué me metí en esto. O sea, me metí en esto porque creemos en la democracia, creemos, bueno, usted ahora hablaba de lo dura que es la política. Yo lo que veo es que la política es ese espacio donde se tienen que dirimir los valores. Usted tiene unos valores, yo tengo otros, algunos son comunes, algunos son diferentes, y de alguna manera cuando se exponen al público democráticamente, donde la gente ejerce su derecho al voto, se define cuáles son los valores que quiere la población y se respeta esa decisión. Y que de alguna manera sacar a don Gilbert, que ha tenido una estrategia de campaña con la que yo no estoy de acuerdo,
pero es su estrategia, son los valores que él quiere transmitir. Entonces, bueno, ahí es donde uno puede decir, yo prefiero esa confrontación de valores. Yo estoy abogando por esto, don Gilbert está abogando por aquello. ¿A cuál de nosotros dos prefiere? Y que haya una votación genuina, transparente, de la gente decidiendo qué prefiere. Yo quiero eso, y no que después digan, bueno, tal vez Gilbert hubiera ganado, pero ya nunca sabremos porque lo sacaron. Y yo sentía que eso era abrir un espacio, sobre todo porque esto es en 2 etapas. Primero la interna de Liberación y después hay que ir a la nacional. Mi lectura es que Liberación es mucho más fuerte si todos los que válidamente decidieron participar, participan. Si empieza a salir gente por tecnicismo o por cosas incorrectas, se volvía muy complicado. Ahora, también es un tema de la magnitud de las cosas. Yo no creo en la impunidad tampoco, no creo que se valga entrar en procesos electorales para estar impune ante delitos que hayas cometido. Pero bueno, en este caso no se le acusa a don Gilbert de ningún delito, se le está acusando básicamente de un extraño evento, de haber dicho que estuvo en un lugar que no estuvo y luego de no haber asistido a una reunión del tribunal. Me parece fatal que no haya respetado la investidura de los tribunales, pero también eso hace muy complejo sacarlo por esa motivación. ¿Empañaría el resultado o el espíritu del resultado de la interna de Liberación el que no vaya don Gilbert? Sembraría una, digamos, haría eso que usted planteaba ahora, ¿pudo haber ganado? Bueno, no se sabría si no va, ¿empañaría el resultado en alguna medida? No, vamos a ver, si la institucionalidad finalmente decidiese que él no puede y no debe participar, pues yo también voy a respetar eso, porque tiendo a respetar el debido proceso. Pero sí me parecía que se volvía una dinámica muy compleja donde, a ver, de alguna manera parecía muy conveniente todo. Él ha venido con una narrativa de que hay una cúpula que lo quiere sacar, que lo quiere, que le quiere hacer daño. Y eso sencillamente no es cierto. A él nadie lo obligó a decir que una foto que era en, ya ni sé dónde, en Acerrí, era en Guanacaste. O sea, nadie lo obligó a mentir, nadie lo obligó a faltar al tribunal. O sea, él solito se ha ido metiendo en esa trampa. Y se vuelve un poco injusto para todos los demás, como tener que defenderlo, de decir, hey, aunque haya cometido esas torpezas, no amerita que lo saquemos. Pero el que cometió las torpezas fue él, no ninguno de nosotros. Sin embargo, sí, y esto es un tema, de nuevo, un tema democrático, sí tenemos una historia en Latinoamérica de que y hay una línea muy delgada de las sanciones y cómo jugar con las sanciones para que alguien no participe. Y ahí yo, dada esa historia en Latinoamérica, no se veía bien ejecutar esa sanción de la manera en que se ejecutó. En otro contexto, posiblemente todos lo hubiéramos avalado. En el contexto actual no se vio bien. ¿Por qué le dio tan mala Liberación en las últimas 2 elecciones? Definan mal. ¿Perder? Ganó en el Congreso y el Congreso es el primer poder de la República. Las elecciones presidenciales son las que usted está participando. No, y realmente no en las últimas 2, me equivoqué, en las últimas 3. Sí, perdió la elección presidencial en 2 de ellas en segunda ronda, en una de ellas no llegó a la segunda ronda. Pero en una de ellas el candidato renunció antes de llegar a la segunda, o sea, entre la primera y la segunda renunció. Dijo, ya no voy a Sí. ya no estoy en la carrera realmente. En la que sigue no llegó, en la que queda don Carlos Alvarado no llegó a participar de la segunda ronda y efectivamente en esta participa con don José María y pierde. ¿Por qué ha perdido 3 elecciones presidenciales? Sí, una manera diferente de decir eso es, otros partidos han logrado ganar esas 3 veces, porque bajo esa lógica hay otros partidos que también han perdido las 3, no solo Liberación. Pero usted es el precandidato de Liberación. Claro. Por eso le pregunto por Liberación. Claro, lo que pasa es que nos hemos vuelto un país muy polarizado, muy fragmentado. Mi creencia
es que nosotros ahora en Liberación, y es una de las razones por las que decidí levantar esta bandera, en Liberación hay una claridad de que había que renovar los cuadros de Liberación. Sí era cierto, digamos, yendo a su pregunta, que había una percepción de que nos había costado empezar a renovar los cuadros históricos de Liberación. O sea, esa configura que habían sido fuertes en Liberación durante muchos años. Y eso estaba bien, le dieron mucho al país, cada uno a su manera. Pero en un país que ya, Costa Rica, que ya parecía tener más apetito por el cambio, desafortunadamente no se valoró, no se apreció la posibilidad de que esa experiencia tuviera un valor, sino que prefirieron cambio, diferencia, algo nuevo. Ya Liberación dijo, bueno, entonces nosotros también, si ese es el apetito del país, porque Liberación es un partido muy, con una vocación democrática muy profunda, lo que hemos estado hablando del caso de don Gilbert. Esa vocación democrática profunda implica también escuchar. Y ya Liberación escuchó. Abrió la Asamblea Nacional a 9 sectores que antes no tenían representación en la Asamblea de Liberación. Tomó decisiones como nuevas disposiciones éticas y contra el nepotismo. A nivel interno se persuadió y finalmente se hizo la modificación a los líderes históricos de hacerse a un lado. Y toda esa secuencia de eventos me dio a mí, yo, hablando por mí, la señal de, hey, si Liberación está deseando cambiar, si está levantando esa bandera de renovación, yo debo contribuir con ello. Y sí estoy convencido, además, y eso ocurrió en la última asamblea, ya siendo yo precandidato, Liberación además anunció que estamos dispuestos a hacer alianzas y coaliciones. Entonces, todo eso son síntomas no de mi proyecto personal con mi equipo, de como tendencia dentro de Liberación, sino que ya el partido ha ido tomando la decisión de modernizarse, avanzar, abrirse. Y yo sí creo que eso era un proceso muy valioso que el propio Liberación tenía que hacer, que nosotros como tendencia queremos ayudar y fortalecer en esa decisión y que eso nos va a permitir después tender puentes para generar un movimiento nacional con el cual sí romperemos ese techo que nos caracterizó las últimas 3 veces. Don Álvaro, hablemos de problemas nacionales. Y vamos a empezar con seguridad. Yo creo que aquí no tiene sentido hacer un diagnóstico del tema de la seguridad ciudadana, todos lo sabemos, así que puntualmente le pregunto por soluciones en el escenario hipotético que usted se convirtiera en presidente de la República, soluciones puntuales para el tema de inseguridad ciudadana. Y ojo, más específico aún, ojalá le pregunto por ojalá medidas que no tengan que pasar por la Asamblea. Porque a veces alguien puede decir, no, yo propongo esto, pero son ideas que puede pasar por la Asamblea. Y si la persona al final llega y dice, hey, yo lo propuse, pero eso le toca a la Asamblea. Que sean del Poder Ejecutivo. Correcto. Que sean del resorte del presidente y su ministro o sus ministros. Para el tema de seguridad ciudadana, puntualmente, ¿qué sugiere? Sí, que hace usted una muy buena pregunta y una muy buena acotación. Y de hecho, iré un paso aún mejor. No solo se trata de la Asamblea, también se trata de la difuminación de poder a nivel de municipalidades. Muchos de los procesos en seguridad ciudadana dependen de una colaboración a nivel de municipalidades e incluso de comunidades. Entonces, por ahí incluso hay que afinar ese tema porque ya no es solo la Asamblea, pero puntualmente a mí me gusta decir que el tema de seguridad ciudadana tiene 2 caras de la moneda. Una cara de la moneda tiene mucho más que ver con la parte más policial. Y entonces ahí ya hemos hablado de aumentar la cantidad de policías, que digamos, si me apura, siempre pasa por la Asamblea por un tema presupuestario, pero no requiere ningún cambio de ley como tal. Pero además uno puede usar, sobre todo con los avances tecnológicos, integrar mucho más que lo que se hace hoy en día a la policía con la seguridad privada. Los policías son 13.000 a 15.000, la seguridad privada son 45.000 personas. Entonces, si nosotros lográramos una integración donde obviamente no existe ningún rol policial para los efectivos de seguridad,
pero a través de la tecnología y de la integración tecnológica con esquemas como los C4, ¿verdad? Centros de Comando y Control Tecnológico, podríamos lograr, digamos, un proceso donde la seguridad colectiva sea muy superior a lo que es hoy en día. Entonces ese es un punto, una de las caras de la moneda. Presencia policial, integración con la seguridad privada a través de la tecnología. Y por supuesto con las fuerzas municipales. Y el otro punto, la otra cara de la moneda, tiene más que ver con, bueno, ¿por qué está ocurriendo esa violencia? Porque los muchachos y las muchachas no tienen oportunidades. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo a nivel de educación y a nivel de generación de puestos, oportunidades laborales. Y ese sí es un trabajo mucho más amplio, pero hay que tenerlo presente porque si no nos quedamos nada más en la parte represiva y preventiva y no nos quedamos en la parte, bueno, ¿cómo nos anticipamos a que esas personas se involucren en lo que no deben? Entonces esa es una parte muy importante. Y finalmente hay una parte también de recuperación de los espacios ciudadanos. Entonces eso tiene mucho que ver con que los espacios públicos estén bien cuidados, bien pintados, bien iluminados, que haya actividades deportivas, actividades culturales constantemente. Y entonces la comunidad recupera ese espacio y lo vive. Y cuando eso ocurre, típicamente la violencia o los grupos violentos no encuentran un buen hábitat ahí. Don Álvaro, nos quedan unos minutitos, así que vamos a ir apurando. Vamos a ver. Hay gente que ha planteado, siempre hablando del tema de seguridad, que Costa Rica ocupa una megacárcel como la de Bukele. ¿Qué piensa usted de una idea como esa? Sí, creo que debemos construir más cárceles y particularmente un concepto tipo cárcel modelo. ¿Como esa? No, ese no sería el modelo que yo pensaría. No creo en los tratos degradantes o humillantes a las personas. ¿Cómo sería la cárcel? O las cárceles, el cambio en el sistema penitenciario que usted visualiza. Sí, lo que siempre hemos conversado como equipo es que lo fundamental es reforzar las cárceles para prisioneros muy violentos. Y esa parte sí hay que hacer algún tipo de esquema. Mi equipo me ha indicado que hay suficiente espacio en San Rafael de Alajuela, en la Reforma, para poder construir un edificio de mayor grado de seguridad para los presos muy violentos y que ahí uno podría hacer un reforzamiento para entre 100 y 150 prisioneros muy violentos. O sea, como una máxima seguridad. Algo así. Parecido. Eso está dentro de su pensamiento en este caso. Pero eso es diferente al esquema de mega cárcel, claro, donde se arresta a la gente por un tatuaje o una cosa así. Caramba, se ocupa plata, tanto para contratar a los policías como para construir la cárcel. ¿Cómo hacemos con lo de la plata? Porque la plata es importante y usted lo sabe mejor que yo como economista. Decían en la UCR, claro, la economía es el estudio de cómo la sociedad reparte sus, ¿cómo se llama?, sus recursos escasos para solucionar sus necesidades ilimitadas. Bueno, tenemos necesidades ilimitadas y recursos escasos. ¿Cómo hacemos? ¿De dónde sacamos esa plata? Esa es la definición de Lionel Robin, pero era que esa definición nunca me gustó mucho. Me gusta más la de Adam Smith, que es el título de su libro famoso, Investigación sobre las causas y orígenes de la riqueza de las naciones. Ese es el nombre completo del libro de la riqueza de las naciones. Y para mí esa es la mejor definición de economía. La investigación sobre la causa y origen de la riqueza de las naciones. Y eso es muy importante porque, de alguna manera, la definición de Robin pone el acento en la escasez. Pero la definición de Smith pone el acento en que hoy somos una sociedad incomprensiblemente rica para efectos de nuestros antepasados. ¿Y por qué es esto relevante para la pregunta que me acaba de hacer? Porque en el fondo yo creo que Costa Rica puede ser mucho más rica de lo que es hoy. Que si estamos en una mentalidad de escasez, de que nada se puede, entonces no podemos hacer una cárcel, no podemos educar a nuestros hijos, no podemos arreglar los problemas de la caja. Y si todo es escaso, pero ¿cómo haríamos? ¿De dónde sacamos la plata? Bueno, en primer lugar hay que plantearse un crecimiento económico mucho mejor distribuido que el que aparentemente estamos viviendo ahora, que a mí me dicen que hay una economía jaguar
pero que no alcanza la plata para nada, no alcanza para educación, no alcanza para salud, no alcanza para la seguridad. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Para qué sirve esta economía jaguar entonces si no alcanza para nada? Entonces alguien me lo tiene que explicar bien y yo soy economista y no lo estoy entendiendo bien. Y yo creo que ha faltado que le pregunten con más contundencia al gobierno ahí, ¿para qué es esta economía jaguar si no alcanza para nada? ¿Dónde es que nos estamos equivocando? Entonces yo sí soy de la posición de que no es cierto que el dinero no alcanza. Cuando uno revisa los índices, por ejemplo, de recaudación de ingresos fiscales, nos sale que la reducción supera los 500.000 millones de colones anuales en el Ministerio de Hacienda. Y al ministro Acosta le encanta decir que fue por los marchamos. Y en el peor año del tema de los marchamos fue 40.000 millones. Entonces digamos que sí, concedámosle al ministro Acosta que sí, que los marchamos le quitaron 40.000 millones de colones y los otros 450.000, porque es que no están donde se fueron. Yo tengo un montón de teorías de dónde se fueron, pero yo creo que el gobierno es el que tiene que responder por qué. Entonces, claro, así es como no alcanza el dinero. Si recortas gasto y después además recortas ingresos. Yo siempre recuerdo al ministro Ayales, que en paz descanse, que él siempre decía, don Edgar, mi jefe, él me decía, vea, si hay que hacer un ajuste fiscal, siempre debe ser una parte ingreso y una parte gasto. Tiene que ser balanceado para que cada parte del país haga un sacrificio. Aquí ha sido sacrificio total en recorte de gasto, desplome en educación, desplome en salud, desplome en seguridad, desplome en todo lo que a usted se le ocurra, pero en vez de pedir, bueno, mantengamos por lo menos el mismo nivel de ingresos, se desplomaron los ingresos fiscales. ¿Qué está pasando? Esa no es la Costa Rica balanceada en la que yo creo. Esa es una Costa Rica desbalanceada. Entonces sí, un poco mi respuesta es sí, sí va a alcanzar el dinero. Solo en salud la caja tiene parqueados, guardados, el superávit de más de 3.000 millones de dólares los últimos 2 años, 2023 y 2024. Don Rodolfo, para que se haga una idea, con esos 2.000 millones alcanzaba para hacer los 400 se va y que faltan. El hospital de Cartago, el hospital de Limón, el hospital geriátrico, alcanzaban para hacer todo. Todo el plan de inversiones de la caja para los próximos 8 años costaba 2.100 millones de dólares. Y solo estos 2 años ya parqueamos 3.000 millones de dólares. Entonces, claro que hay dinero. Es un tema de voluntad política, no querer usarlo. Y muy rápidamente porque yo sé que ya tiene que irse. Bueno, mucho se ha hablado del tema de las pensiones y es evidente que hay que hablar de pensiones, claramente, no nos va a dar tiempo hoy. Sin embargo, le quería preguntar por una propuesta que en algún momento surgió, una conversación que yo tuve con jerarcas de la SUPEN hace tal vez un año. Dicen que debería valorarse pensar en usar, por ejemplo, un punto del IVA, o aumentar un impuesto como el IVA, un par de puntos, y que se le acrediten a las personas para que sea una forma de financiar pensiones dentro de algunos años. ¿Qué piensa usted? Sí, yo he escuchado de esa propuesta, casi siempre se le da el nombre pensión consumo. Así es, pensión consumo. Yo he hecho ya varias veces retroalimentaciones técnicas sobre esa propuesta, pero efectivamente es algo que requeriría media hora para detallar toda la parte. ¿Es buena o es mala? Es que mucho depende de si vas a usar puntos adicionales del IVA o vas a usar el IVA como está ahora. Lo que yo he escuchado es que una de las opciones es aumentar un punto, digamos, o 2 puntos. Sí, bajo ese escenario y si se logran resolver los problemas técnicos, que tiene bastantes elementos técnicos hasta de gestión de la pensión consumo, pues sí podría ser una buena idea, una idea que complementaría, porque vamos a ver, en el tema de pensiones, los mejores modelos como el sueco casi siempre se construyen así, multicapa. Ajá. Tener una pensión básica, una pensión contributiva, otra pensión privada, otra pensión, entonces vas haciendo un montón de capas y normalmente llegas a buen puerto con eso. Bajo esa premisa o esa lógica, una pensión consumo bien hecha, de repente puede ser una capa complementaria interesante al esquema que ya tenemos.
pero hay que hacerla bien, porque no nos sale más caro hacerla que el beneficio que va a recibir la población, porque el principio básico debe ser, usted como población va a hacer un sacrificio económico, debemos estar seguros que ese sacrificio va a tener buen rédito. 2 preguntas, ojalá de 30 segundos cada respuesta. La primera, aborto en caso de violación. Eso depende de la Asamblea Legislativa, hacer una reforma en ese sentido. Pero si usted fuera presidente y le preguntaran, ¿qué pensaría usted? Yo estoy de acuerdo con el aborto terapéutico, no estoy de ¿Que ese acuerdo está ya permitido? Ya está permitido, el aborto libre no En caso de violación, de que la víctima sea... Para mí cae en la definición de aborto libre, porque es un tema de la inviolabilidad de la vida es sagrada. Entonces, no estaría de acuerdo con el aborto en caso de violación. No. Ok. 2, alguien siempre han planteado, bueno, vean, si la caja no me atiende rápido, deberían de permitirme ir a que me hagan el examen que me urge ya en la medicina privada y luego yo, después de esperar 4 o 5 meses que la caja no me haga el examen, ir al sector, a la seguridad, a la salud privada, pagar y que la caja me devuelva lo que gasté por ese retraso que hubo en el examen o en lo que tenían que hacerme. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? Eso depende de la implementación correcta del ERP y de un nuevo modelo de costo que calibre correctamente cuánto cuesta el procedimiento y reconocer el costo del procedimiento solo en ese escenario de que sea un monto similar. Porque así es como funciona cualquier seguro moderno en los países. En otros países sí funciona. Sí, pero quiero decir, dice usted que se cobre más o menos parecido, que sea el monto el equivalente a si lo haría la caja. El mismo monto, menos. O sea, no ir a la medicina privada y que cobren 5 veces más y llegar a que le cobren. Exactamente, y ahí el problema es que el modelo de costos actual no tiene el nivel de precisión requerido para lograr. No se puede determinar con exactitud. No, ¿cuánto sería? Siempre puedes llegar a un estimado, pero no llegas a un exactitud. ¿Usted estaría de acuerdo en caso de que se llegara a estimar con exactitud el costo en la caja y que lo que se pague en la medicina privada sea equivalente, el monto más o menos el mismo? En principio puede ser una buena solución. Hay algunas salvedades ahí éticas de que no se vuelva una manera de que las personas con más recursos le hagan un bypass, digamos, o se vayan adelante de las personas con menos recursos. Entonces ahí siempre hay que tener como cuidado con cómo implementarse un sistema híbrido de esa naturaleza. Mi lectura, don Rodolfo, es si ya de por sí la caja va a estar pagando la medicina privada, es mejor un concurso directo. Entonces, bajo su lógica, digamos, hay una fila muy larga de cataratas. Si le llegas a cuánto vale una catarata, mejor que la caja pague 1000 cataratas y ahora sí, de la fila de 1000 personas se van metiendo las primeras 1000 personas en la fila, en las cataratas del sector privado. Si usted tiene una catarata y usted va y paga, se le fue adelante a esas 1000 personas y la pretensión aquí es que la caja se lo devuelva. Entonces ahí habría un problema ético de que la persona con recursos se logra adelantar en la fila. Don Álvaro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar unos minutos aquí en profundidad acerca de su pensamiento, acerca de su vida, de lo que opina, de lo que ha estado ocurriendo en Liberación Nacional y de algunas de las ideas en caso de que efectivamente llegara a participar ya en la elección principal, pero primero tiene que superar la barrera del mes entrante en Liberación. De verdad, muchas gracias, don Álvaro, por acompañarnos. Ha sido un placer. Bien, y a ustedes también muchísimas gracias. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega de En Profundidad. Hasta entonces.